Emily apretó el puño, luchando por contener su creciente ira mientras las palabras de Michael atravesaban el aire. Bueno, si haces eso, estarás suplicando bienestar en el futuro cercano. Estén preparados porque también exigiré una parte de los activos, había advertido. A pesar de su frustración, logró forzar una sonrisa y respondió, lo entendí. De hecho, tales asuntos requieren un acuerdo, ¿verdad? Entonces, asegúrate de calcular con precisión la cantidad exacta de dinero que he usado, ¿de acuerdo? Con un sentido de determinación, entregó su dirección e hizo una salida rápida. Al regresar a casa, Emily reflexionó sobre el encuentro. Michael podría haber percibido su partida como un acto de cobardía, pero ella lo sabía mejor. Ella no estaba huyendo, se estaba preparando para la inevitable confrontación. Cuando Michael se acercó de nuevo, ella resolvió cerrar el asunto de una vez por todas. Para su sorpresa, el día del juicio final llegó antes de lo esperado. Apenas 3 días después de su último encuentro, Michael la bombardeó con llamadas, cada una más urgente que la anterior. Al darse cuenta de que una mayor demora solo prolongaría el conflicto, Emily accedió a reunirse con él una vez más. Mientras se enfrentaban, la frustración de Michael se desbordó. ¿Por qué? ¿Por qué vives en una casa tan enorme?, exigió, su tono teñido de incredulidad. El pánico en su voz provenía de la visión de la opulenta mansión de Emily, un marcado contraste con sus propias circunstancias. Emily, conocida por sus seres queridos como una ama de casa de 40 años llamada Emily, relató los eventos que la llevaron a casarse con Michael. Presentado por el presidente de la compañía donde una vez trabajó, su sindicato fue visto como un faro de esperanza para Emily, quien había perdido a sus padres a una edad temprana. El presidente, actuando como casamentero, creía que la amabilidad y estabilidad de Michael podrían proporcionarle a Emily la familia que anhelaba, impulsada por la gratitud y quizás por un indicio de soledad. Emily aceptó la propuesta y se embarcó en un viaje que la llevó al matrimonio. Dejando atrás su trabajo, asumió el papel de ama de casa a tiempo completo, encontrando consuelo en la naturaleza cariñosa de Michael y la calidez del abrazo de sus suegros. A pesar de la armonía familiar, Emily no pudo deshacerse de una persistente incomodidad. Notó la aparente indiferencia de Michael hacia su padre enfermo, que había estado confinado a una silla de ruedas durante años. Mientras Emily apreciaba los lazos familiares que compartían, esta discrepancia corroía su conciencia, sembrando semillas de duda sobre la verdadera naturaleza del carácter de Michael. El día de su encuentro inicial, Emily se sorprendió al descubrir que el padre de Michael luchaba en una silla de ruedas afuera del restaurante donde debían encontrarse. A pesar de la evidente dificultad de su padre, Michael parecía indiferente, dejándolo desatendido mientras atendía sus propias necesidades. La naturaleza compasiva de Emily la obligó a intervenir y ayudar al hombre en la silla de ruedas, sin saber en ese momento que él era el padre de Michael. Fue solo más tarde que se enteró de su relación. El incidente dejó una persistente incomodidad en la mente de Emily, especialmente cuando recordó la falta de preocupación de Michael por el bienestar de su padre. Incluso cuando su madre le pidió que se quedara al lado de su padre, la respuesta de Michael careció de remordimiento o consideración. A pesar de esto, Emily se sintió elogiada por su amabilidad, eclipsando momentáneamente su inquietud con una fugaz sensación de validación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Emily no podía deshacerse de la sensación de inquietud con respecto al comportamiento de Michael. Su actitud aparentemente insensible hacia los desafíos de su padre, como sugerir actividades como escalar montañas sin considerar las limitaciones de su padre, la dejó desconcertada y preocupada. Emily confrontó a Michael por la insensibilidad de sus acciones, pero sus palabras cayeron en oídos sordos cuando él ignoró sus preocupaciones con una risa desdeñosa. A pesar de sus esfuerzos por razonar con Michael, él permaneció obstinadamente ajeno a las necesidades de su padre, incluso sugiriendo que Emily se quedara a cuidarlo mientras él se embarcaba en un viaje con su madre. Emily se sorprendió por su sugerencia, sintiendo cada vez más lástima por su padre con cada interacción pasajera. Sin embargo, a pesar de su confusión interna, Michael siguió adelante con sus planes, dejando que Emily se disculpara en silencio con su padre por el egoísmo de su hijo. Cuando Michael y su madre partieron en su viaje,
Emily tuvo que lidiar con el peso de la dinámica familiar fracturada, soportando en silencio la carga del desprecio de Michael por el bienestar de su padre. Con una sonrisa, Michael expresó su gratitud hacia Emily por su naturaleza solidaria, ignorando cualquier preocupación que tuviera sobre su enfermedad. Aunque su sonrisa le ofrecía cierto consuelo, Emily no pudo deshacerse de los sentimientos no resueltos que albergaba mientras esperaba el regreso de Michael. En los años siguientes, Michael continuó planeando salidas y viajes con su madre, dejando a Emily atrás para atender las necesidades de su padre. A pesar de las reservas silenciosas de Emily, Michael respondió amablemente a sus preocupaciones, asegurándole que los descansos ocasionales eran aceptables. Aunque Emily nunca expresó su consentimiento a tales arreglos, se encontró accediendo silenciosamente a los deseos de Michael, agobiada por la responsabilidad de cuidar a su padre en su ausencia. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de tristeza de Emily solo se profundizó, especialmente cuando el padre de Michael falleció 2 años después. El funeral trajo consigo revelaciones impactantes, ya que Michael se refirió cruelmente a su difunto padre como una carga, un sentimiento que llenó a Emily de ira y frustración. Fue entonces cuando se dio cuenta del verdadero alcance del desprecio de Michael por su bienestar y el de su padre. A pesar de su dolor, Emily encontró consuelo en la genuina tristeza mostrada por la madre de Michael en el funeral. Ella entendió que la madre de Michael se arrepentía, especialmente ahora que su esposo se había ido. Sin embargo, Emily no pudo evitar responsabilizar a Michael por la discordia dentro de su familia, lo que llevó a un distanciamiento gradual entre ella y su esposo. Su relación se convirtió en una mera fachada, mantenida por el bien de la madre de Michael. A puerta cerrada, Emily y Michael vivieron vidas separadas, sus interacciones carentes de la calidez e intimidad que alguna vez compartieron. Eventualmente, Emily se sintió indiferente a la presencia o ausencia de Michael, resignada a darse cuenta de que su matrimonio se había convertido en nada más que un caparazón de lo que era antes. A medida que pasaban los días, Emily se sentía cada vez más desconcertada por las frecuentes ausencias de su esposo Michael. A menudo, ella asumió que él había salido con su suegra, especialmente después del fallecimiento de su suegro. Sin embargo, llegó un día en que Michael estaba ausente, pero su suegra se quedó en casa. Perpleja, Emily interrogó a su suegra sobre el paradero de Michael. Para asombro de Emily, su suegra reveló que desde la muerte de su esposo, ella había rechazado las invitaciones de Michael para salir juntos, instándolo a que priorizara su relación con Emily. Esta revelación sacudió a Emily hasta la médula, ya que contradecía las afirmaciones de Michael de ser un esposo devoto. Se dio cuenta de que su vínculo matrimonial se había deteriorado hasta el punto en que incluso las conversaciones simples eran una rareza. Reuniendo el coraje para decir su verdad, Emily le confesó a su suegra que su matrimonio carecía de amor y que la fachada de Michael de ser un esposo obediente no era más que una farsa. Su suegra, visiblemente desconcertada, luchó por procesar esta dura realidad, admitiendo que incluso fingir ser feliz se estaba volviendo insoportable. Mientras Emily y su suegra reflexionaban sobre el paradero de Michael, se dieron cuenta de que ambos habían asumido que estaba pasando tiempo con el otro. Esta revelación provocó una confrontación entre Emily y Michael esa misma noche. Confrontado por su regreso tardío, Michael mintió torpemente sobre cenar con su madre. Emily vio a través de la mentira y exigió una explicación. En un ataque de desesperación, Michael confesó vagar sin rumbo fijo en sus raros días libres, buscando un respiro de su tenso matrimonio. Emily no pudo contener su frustración, acusando a Michael de eludir sus responsabilidades y descuidar su relación. En respuesta, Michael arremetió, lanzando palabras hirientes a Emily y cuestionando su dignidad como esposa. Emily, aunque profundamente herida, se mantuvo firme, negándose a ser menospreciada por los crueles comentarios de Michael. Ella lo desafió por su infidelidad, conmocionada y traicionada por su admisión. A medida que aumentaba su discusión, Emily se dio cuenta de que su matrimonio había llegado a un punto de ruptura y se preparó para la inevitable decisión que se avecinaba. Con una sensación de incredulidad, Emily escuchó la audaz declaración de Michael de su intención de volver a casarse. Sus palabras insensibles la atravesaron, dejándola atónita por el repentino giro de los acontecimientos. A pesar de su conmoción,
Emily permaneció serena, negándose a permitir que Michael viera su vulnerabilidad. Su matrimonio terminó en divorcio, dejando a Emily recogiendo los pedazos de su vida destrozada. Mientras lamentaba el tiempo perdido, resolvió seguir adelante y reconstruir su vida desde cero. Con determinación, se lanzó a su trabajo, encontrando consuelo y propósito en su carrera. Un año después del divorcio, Emily finalmente había encontrado su equilibrio y recuperado una sensación de paz. Mientras realizaba su rutina diaria, hizo una parada en el supermercado, sin saber que el destino tenía otros planes guardados para ella. Allí, en medio de los pasillos, se encontró con Mako, su exmarido, su presencia despertando una mezcla de emociones dentro de ella. El comportamiento engreído de Michael irritó los nervios de Emily cuando comentó descaradamente sobre sus opciones de compra. Imperturbable por sus burlas, Emily ignoró sus comentarios e intentó irse, solo para enfrentarse a la acusación de Michael sobre el uso de los ahorros de su padre durante su matrimonio. Sintiéndose sorprendida por la repentina demanda de reembolso de Michael, Emily luchó por mantener la compostura. A pesar de sus esfuerzos por explicar que había usado los fondos con el consentimiento de sus padres, Michael se mantuvo firme en su demanda de reembolso, aferrándose a sus últimas jirones de paciencia. Emily accedió a resolver el asunto, enmascarando su confusión interior con una sonrisa forzada. Ella rápidamente dio su dirección, señalando su disposición a enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Mientras se retiraba del encuentro, Emily no pudo evitar la sensación de tensión sin resolver que persistía en el aire. Con el corazón apesadumbrado, se preparó para la inevitable confrontación que la esperaba cuando Michael la contactó nuevamente, decidida a poner fin a su tumultuosa relación de una vez por todas. Con una determinación decidida, Emily se centró en su trabajo, decidida a seguir adelante con su decisión de terminar con Michael. Sin embargo, sus planes se interrumpieron cuando notó una ráfaga de llamadas perdidas de él. Sintiendo urgencia, contestó apresuradamente el teléfono, su mente acelerada por la preocupación por su suegra. La voz frenética de Michael atravesó la línea, dejando a Emily desconcertada por su comportamiento errático. Intentando calmarlo, luchó por comprender sus agitadas divagaciones. A pesar de sus esfuerzos por entablar una conversación racional, estaba claro que se hablaban el uno al otro. Respirando hondo, Emily se aseguró a sí misma de que su suegra probablemente estaba ilesa. Reconociendo la inutilidad de su conversación telefónica, sugirió reunirse en persona para discutir cualquier tema que tuviera a mano. Al llegar a casa después del trabajo, Emily se sorprendió al encontrar a Michael esperando afuera de su casa. Su intercambio se calentó cuando Michael la acusó de vivir en una lujosa casa obtenida por medios dudosos. Emily negó vehementemente sus acusaciones, descartándolas como infundadas e infundadas. Mientras la ira de Michael estallaba, Emily se mantuvo firme, negándose a aceptar sus salvajes acusaciones. A pesar de sus intentos de provocarla, ella permaneció serena, sin estar dispuesta a dejarse llevar por su irracionalidad. Con una sensación de desafío, Emily se enfrentó a Michael de frente, decidida a no dejarse intimidar por su furia. Emily le explicó con calma a Michael que la riqueza que poseía era heredada de sus padres y no adquirida por medios engañosos. A pesar de sus garantías, Michael se mantuvo escéptico, lo que llevó a Emily a dar más detalles sobre los antecedentes financieros de su familia. Ella reveló que, como hija única, heredó una fortuna significativa de sus padres, derivada principalmente de inversiones inmobiliarias. Si bien reconoció su capacidad para vivir cómodamente sin trabajar, Emily enfatizó que su deseo de conexión humana superaba cualquier riqueza material. Regresar al trabajo después de su divorcio fue una elección consciente para mantener los lazos sociales y experimentar la calidez de la camaradería. Cuando Emily compartió su historia con Michael, su comportamiento pasó de ser hostil a arrepentirse. Él reconoció su error al juzgarla apresuradamente y expresó remordimiento por sus acciones. Sin embargo, sus intentos de reconciliarse se encontraron con la firme determinación de Emily de seguir adelante de forma independiente. La desesperación de Michael por involucrarse en la riqueza de Emily solo reforzó su decisión de mantenerse firme.
Ella le recordó que su hipotético hijo habría sido el heredero de su fortuna, un hecho que pareció profundizar el arrepentimiento de Michael, aprovechando la oportunidad para resolver sus asuntos financieros. Amo le reveló el alcance de sus contribuciones a los gastos médicos y de cuidado de su suegro. Michael, visiblemente conmocionado por la revelación, se quedó sin palabras mientras Amo calculaba el reembolso que se le debía. A pesar de su conmoción inicial, Michael no tuvo más remedio que aceptar los términos de Amole. Mientras Amole se mantenía firme, no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción por la reacción sin palabras de Michael, reafirmando su decisión de afirmar su independencia y seguir adelante sin él. La intención de Amole nunca había sido buscar represalias o hacer que sus suegros se sintieran endeudados. Ella había manejado los gastos durante el cuidado de su suegro con sensibilidad, solicitando solo el reembolso del costo de los pañales de sus ahorros. A pesar de la cantidad relativamente pequeña, la propensión de Michael a la mezquindad y la mezquindad había exacerbado su ya tensa relación. Cuando Michael se derrumbó ante ella, disculpándose profusamente, Amole permaneció impasible. Su dramática exhibición no influyó en su decisión de romper los lazos por completo. Negándose a aceptar más sus disculpas, ella lo dejó atrás, se arrastró por el suelo y regresó sola a su mansión. Unos días después, Amole tomó medidas decisivas y consultó a un abogado para asegurarse de que Michael se separara por completo. Ella estaba decidida en su determinación de dejar atrás su matrimonio fallido y comenzar de nuevo. Al visitar la casa de Michael después de que había pasado un tiempo, Amole se encontró con una joven que parecía mirarla con desdén. Imperturbada por la reacción de la mujer, Amole se identificó como la ex esposa de Michael, lo que provocó que la mujer se retirara al interior. Poco después, Michael emergió, aparentemente imperturbable por el encuentro, listo para participar en cualquier discusión que se avecinara. Cuando Amole se enfrentó a Michael en su casa, exigiendo una explicación por sus acciones recientes, Michael parecía incómodo e inquieto. A pesar de sus disculpas anteriores, Amole no quedó impresionada, cuestionando la sinceridad de sus palabras dadas sus circunstancias actuales. Reconociendo el potencial de que los vecinos entrometidos escuchen su conversación, Michael invitó a Amole a regañadientes a entrar. Sin embargo, cuando Amole entró en la casa, fue recibida por una escena de abandono y desorden. El pasillo estaba lleno de polvo y desorden, con cajas de cartón usadas esparcidas al azar. Mirando con cautela hacia la sala de estar, Amole se encontró con la visión de la joven, Lamy, descansando en el sofá en medio de un desastre de ropa, completamente absorta en su teléfono inteligente. Michael intentó apresuradamente ocultar la escena caótica, cerrando la puerta de la sala en un débil intento de proteger a Amole de una mayor vergüenza. Mientras Michael conducía a Amole de regreso a la entrada, sugirió continuar su conversación allí, aparentemente ansioso por evitar un mayor escrutinio del estado de su hogar. La presencia de Lamy, la nueva esposa de Michael, agregó una capa incómoda a la situación ya tensa, dejando a Amole inquieta y desanimada por el marcado contraste entre sus recuerdos de su vida anterior juntos y la realidad que tenía ante ella. Amole suspiró, reconociendo el desorden a su alrededor, pero se abstuvo de profundizar más en el asunto. La débil excusa de Michael de que el desastre fue el resultado de una negligencia en lugar de un hecho único solo confirmó las sospechas de Amole. Con la asistencia del abogado, los detalles de su acuerdo fueron meticulosamente documentados. Abarcaba los 99.000 que Amole había gastado durante su matrimonio, así como 20.000 adicionales para la división de bienes, atribuidos a la infidelidad de Michael. El acuerdo total ascendió a 229,000. Michael, visiblemente conmocionado y pálido, cayó de rodillas suplicando perdón. Sin embargo, Amole se mantuvo firme en su decisión, negándose a otorgarle la absolución por sus acciones. A medida que aumentaba la tensión en la habitación, Lamy, la nueva esposa de Michael, salió de la sala de estar y expresó su incredulidad ante la situación. Con una mezcla de frustración y desprecio, castigó a Michael por su comportamiento, afirmando que simplemente debería pagar lo que se le debía sin más argumentos. Amole se sorprendió por la asertividad de Lamy, encontrando que sus argumentos eran válidos y, tal vez, incluso haciéndose eco de sus propios sentimientos sobre el comportamiento de Michael. Con el apoyo de Lamy,
Emily sintió una renovada sensación de validación en su decisión de mantenerse firme contra las transgresiones de Michael, mientras Lamy se disculpaba profundamente por las molestias causadas. Emily y el abogado intercambiaron miradas desconcertadas, inseguras de la situación que se desarrollaba. La curiosidad de Emily la llevó a preguntarle a Lamy si había estado al tanto del estado civil de Michael antes de su relación. Lamy negó vehementemente cualquier conocimiento previo del matrimonio de Michael, expresando sentirse engañado por sus falsas representaciones. Se supo que Michael había engañado a Lamy sobre su estado civil, presentándose como un hombre soltero de 35 años. Lamy contó cómo inicialmente descartó cualquier sospecha al encontrar artículos de mujer en la casa, creyendo que pertenecían a la madre de Michael. Sin embargo, las revelaciones de los vecinos finalmente confirmaron sus peores temores. Ella era, de hecho, la segunda esposa de Michael. Sintiéndose traicionada e incapaz de perdonar el engaño de Michael, Lamy había iniciado un proceso de divorcio. A pesar de sus intentos de reconciliarse, la negativa de Michael a aceptar la situación la había llevado a descuidar las tareas domésticas como forma de protesta. Al presenciar la difícil situación y la juventud de Lamy, Emily no pudo evitar sentir simpatía por ella. Se sintió obligada a intervenir, sugiriendo que cubriera los gastos de Lamy como gesto de buena voluntad. Sin embargo, el abogado rechazó la propuesta de Emily, recordándole que no era su responsabilidad involucrarse en los asuntos matrimoniales de Michael y Lamy. La sugerencia de Emily fue recibida con confusión y resistencia tanto de Lamy como del abogado, destacando la complejidad y sensibilidad de la situación. El pánico repentino de Michael y su intento desesperado de justificar sus acciones solo sirvieron para resaltar el alcance de su engaño y la gravedad de la situación. Su confesión sobre los años perdidos, junto con su preocupación por el futuro de Lamy, insinuaba la confusión subyacente y el arrepentimiento que albergaba. La apasionada súplica de Emily pareció tocar la fibra sensible de Lamy, provocando un atisbo de vulnerabilidad debajo de su duro exterior. Se hizo evidente que el comportamiento severo de Lamy puede haber sido un mecanismo de defensa nacido de la desesperación que sintió en su tumultuosa vida. El reconocimiento del abogado de la decisión de Lamy de solicitar el divorcio marcó un punto de inflexión en el proceso. La voz tranquila pero resuelta de Lamy se hizo eco de su determinación de romper lazos con Michael y seguir adelante con su vida. El colapso de Michael en la desesperación ante la declaración de Lamy puso al descubierto las consecuencias de su engaño y acciones egoístas. A pesar de sus afirmaciones de seriedad, su fracaso en ser honesto con Lamy desde el principio reveló el verdadero alcance de su naturaleza egocéntrica. Justo cuando la tensión en la habitación comenzó a disminuir, surgió una nueva presencia de la parte trasera de la casa, la suegra de Emily. Su apariencia frágil y su comportamiento solemne decían mucho sobre la gravedad de la situación. Estaba claro que las acciones de Michael habían afectado profundamente no solo a Emily y Lamy, sino también a su propia madre, dejando un rastro de devastación a su paso. La sincera gratitud expresada por la suegra de Emily hizo llorar a Emily, evocando un profundo sentido de empatía y preocupación. Emily, luchando contra sus emociones, preguntó por el bienestar de su suegra y notó su notable pérdida de peso. La respuesta fue desalentadora: habían estado luchando financieramente, con dificultades recientes que afectaban su capacidad para pagar comidas adecuadas. La preocupación de Emily se convirtió en sospecha al enterarse de que su tarjeta de efectivo había desaparecido hace aproximadamente un mes, dejándolos con poco dinero. Cuando la mirada de Emily cayó sobre Michael, quien parecía perdido en sus propios pensamientos después de ser abandonado por Lamy, una oleada de ira corrió a través de ella. Ella confrontó a Michael, exigiendo una explicación por sus problemas financieros. La reacción nerviosa de Michael solo alimentó las sospechas de Emily, llevándola a reconstruir la verdad. Michael probablemente había tomado la tarjeta de efectivo de su madre, acusando a Emily de malversación de fondos y provocando su repentino interés en la división de propiedades durante su encuentro casual. Negándose a aceptar las excusas de Michael, Emily redirigió su atención a su suegra, ofreciéndole una solución a su situación. Sugirió que su suegra viniera a vivir con ella y propuso la idea de la adopción. El abogado ofreció asistencia de inmediato, apoyando la decisión de Emily.
Abrumada por la gratitud y la emoción, la suegra de Emily aceptó entre lágrimas la oferta de Emily, expresando su incredulidad y gratitud. En ese momento, en medio de la confusión y la incertidumbre, Emily encontró consuelo en la oportunidad de brindar apoyo y estabilidad a su suegra, forjando un nuevo vínculo que trascendió las dificultades que habían soportado. La sincera gratitud expresada por la suegra de Emily hizo llorar a Emily, evocando un profundo sentido de empatía y preocupación. Emily, luchando contra sus emociones, preguntó por el bienestar de su suegra y notó su notable pérdida de peso. La respuesta fue desalentadora: habían estado luchando financieramente, con dificultades recientes que afectaban su capacidad para pagar comidas adecuadas. La preocupación de Emily se convirtió en sospecha al enterarse de que su tarjeta de efectivo había desaparecido hace aproximadamente un mes, dejándolos con poco dinero. Cuando la mirada de Emily cayó sobre Michael, quien parecía perdido en sus propios pensamientos después de ser abandonado por Lamy, una oleada de ira corrió a través de ella. Ella confrontó a Michael, exigiendo una explicación por sus problemas financieros. La reacción nerviosa de Michael solo alimentó las sospechas de Emily, llevándola a reconstruir la verdad. Michael probablemente había tomado la tarjeta de efectivo de su madre, acusando a Emily de malversación de fondos y provocando su repentino interés en la división de propiedades durante su encuentro casual. Negándose a aceptar las excusas de Michael, Emily redirigió su atención a su suegra, ofreciéndole una solución a su situación. Sugirió que su suegra viniera a vivir con ella y propuso la idea de la adopción. El abogado ofreció asistencia de inmediato, apoyando la decisión de Emily. Abrumada por la gratitud y la emoción, la suegra de Emily aceptó entre lágrimas la oferta de Emily, expresando su incredulidad y gratitud. En ese momento, en medio de la confusión y la incertidumbre, Emily encontró consuelo en la oportunidad de brindar apoyo y estabilidad a su suegra, forjando un nuevo vínculo que trascendió las dificultades que habían soportado. Emily respondió a la súplica desesperada de Michael con una sonrisa amable, dirigiéndose a su suegra con calidez. «Oye, mamá. No dejes que te engañe. Tienes un hijo, pero recuerda, también tienes una hija». El intento de Michael de retener la lealtad de su madre fracasó cuando su madre expresó su inquebrantable apoyo a Emily. Con los ojos llenos de lágrimas, afirmó: «Michael es importante para mí, pero Emily era como una hija. No puedo perdonarte por alejarla». Conmovida por las palabras de su suegra, Emily observó cómo recogía lentamente sus pertenencias y se preparaba para irse. Ofreciendo su apoyo, Emily guió a su suegra fuera de la casa, dejando a Michael aturdido y sin palabras en la entrada. Fue un gesto de cuidado y consideración que probablemente lo tomó desprevenido, dado su comportamiento pasado. Después, Lamy procedió con el divorcio y Michael enfrentó repercusiones legales por división de propiedad. A pesar de la oferta de Lamy de cubrir los honorarios legales de Emily, Emily se negó, reconociendo que Lamy, siendo más joven, podría hacer un mejor uso del dinero para ella. En cambio, Emily acordó aceptar su parte de la división de la propiedad en cuotas, con la intención de mantener a su suegra con los fondos. Fue una decisión impulsada por la compasión y el deseo de garantizar el bienestar de su suegra en medio de la agitación causada por las acciones de Michael. A medida que Michael enfrentaba las consecuencias de sus acciones, se vio obligado a llevar una existencia solitaria, cargado de obligaciones financieras. Parecía apropiado que dedicara su energía al trabajo diligente, tal vez encontrando consuelo en la rutina de sus responsabilidades. Mientras tanto, el proceso de adopción con la suegra de Emily trajo nueva alegría y estabilidad a su vida. Agradecida por la compasión y el apoyo de Emily, su suegra expresó su agradecimiento, marcando el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza y calidez. Inspirada por sus experiencias e impulsada por el deseo de tener un impacto positivo, Emily tomó una decisión sincera. Resolvió dedicar una parte significativa de sus activos a apoyar a niños huérfanos y jóvenes que enfrentan dificultades. A través de sus esfuerzos filantrópicos, Emily se propuso difundir la felicidad y la esperanza, creyendo firmemente que les esperan días más brillantes a quienes perseveran a través de los desafíos de la vida.